Somos gente de iglesia, hablando cosas de iglesia, Biblia, liderazgo, preguntas y respuestas, entrevistas y mucho más. Gente de iglesia, el podcast. ¿Qué onda? Probar. 2, sí. Prueba de sonido, prueba de audio. 2. 1, 2, 1, 2. Sí. Ahí estamos. ¿Qué hubo, familia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gente de Iglesia Podcast. Esto es Gente de Iglesia. Hablando cosas de iglesia. ¿Qué hubo, Julio? ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias a Dios, man. Aquí, Tremendo. listo para otro podcast. Listos para platicar. Con un flow diferente. Ya, con un estilo diferente. Oh, sí, andas pelón, man. ¿Qué se siente, man? Pelón. Que te... Fíjate que cuando bajas el vidrio del carro y vas ahí, pones la cabecita de fuera, se siente chivo, man. ¿Sí? Se siente bien. Tremendo. Bien chévere que te pegue el vientito en la cara. Yo me acuerdo que me lo quité el pelo una vez, la cero. Fue cuando estaba bien morro, tenía como 14 años. No, 15 años por ahí así. En tiempos ahí, pero... ¿Sabes por qué? Fíjate que cuando hace mucho tiempo me lo había cortado, pero en cierta ocasión lo que me llevó a cortármelo en esa ocasión Ajá. fue que vi un video de un tipo ahí que decía que si, men, estás batallando con la calvicie y que se te está cayendo el pelo y todo ese rollo. Estaba hablando de ciertos puntos y dijo, quítatelo ahorita para ver cómo te vas a ver y no sientas ese miedo Yeah. del vivir el miedo que estás quedando pelón. Tremendo. Y me lo quité, men, y me pareció bien y me gustó en ese entonces. Me volví a dejar crecer, pero en esta vez volví a decir, no me gusta cómo me queda el pelo, entonces para abajo, me lo corté. Así que si está quedando calvo, hermano, y no se quiere cortar el pelo, pues es una realidad que no se puede esconder a menos que tenga peluca. No, pero no a todos casi les queda bien el pelo así. Pelón. Ajá, pelón, no todos. Sí. Bueno, yo no sé, no considero que me queda bien a la misma vez, pero lo que me gusta es que me he dejado crecer la barba y con eso como que recompensa pelo arriba y abajo. Ya. No, sí te queda bien, man, pero no a todos. O sea, yo creo que no me miro bien así sin pelo, ni pensarlo. Man. Que comenten los siervos ahí. Pongo una decir... peluca ahí. Sí. Así que, no, nada. Aquí estamos, un episodio más, listos para platicar temas que tenemos en común, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar en esta vez, man? Tenemos un tema un poquito controversial quizás dentro de la comunidad cristiana en algunos puntos. Muchas personas van a estar a favor y muchas no. Pero como lo decimos, son temas que nos apasionan hablar muchas veces y como esto es gente de iglesia, hablando cosas de iglesia, queremos, si otro podcast no le habla de estas cosas, se las queremos hablar nosotros, ¿verdad? Y no vamos a tener la misma postura en ciertos puntos, pero en esta ocasión queremos hablar acerca de la política dentro de la iglesia. Tremendo. ¿Qué postura tenés vos? ¿Qué postura tengo yo? Y a qué como cristianos, como iglesia, como comunidad, cuerpo de Cristo, en dónde estamos, podemos estar parados acerca de la política. Yeah. Entonces, ese tema queremos tocar en este día Me parece bien. Y si hay alguna persona por ahí que tenga una opinión diferente a la que nosotros compartamos, déjenlo saber en los comentarios. Queremos saber qué opinión tienen y aprendemos. Es válido. Es válido. Uno de nuestros deseos es crecer en palabra, en sabiduría y en entendimiento. Y si hay otra persona que tiene un comentario diferente a lo que nosotros hablamos o hacemos, déjenoslo saber. Si nos está viendo a través de la televisión, comuníquese con nosotros, díganos, hermano, mi punto y mi opinión es esta y se la respetamos, la entendemos. Yeah. Y como le digo, cualquier comentario es bienvenido, sea constructivo, negativo o constructivo, positivo, lo recibimos. Yeah. Así que con eso no vayan a agarrar a pedradas. Nomás díganos en buena forma. No lo vaya a ofender. Sí, porque... Sí, nomás díganos en buena forma y creo que ahí más rápido vamos a entender. Sí, eso es broma. ¿Qué onda? ¿Cómo empezamos? Sobre la política. No sé si te pareciera bien que definamos más que todo la palabra político o política
Ujú. para de ahí partir con lo demás, no sé. La verdad no tenemos un guión así de qué pregunta vamos a hacer o qué punto vamos a tocar, simplemente lo que, Sí. no sé. Bueno, fíjate, siempre que se escucha de la palabra política, uno lo primero que se le viene a la mente son, en mi opinión, en mi caso, soy salvadoreño, el partido de Arena o del FMLN. Lo Yeah. primero que se me viene a la mente. Yeah. Fue porque crecí en ese ambiente donde ¿me entiendes? Los anuncios de televisión, los postes en la calle, Sí. todas esas cosas, ¿me entiendes? Entonces, cuando escucho la palabra política, mi mente se transporta a esos momentos Yeah. donde ciertas personas estaban queriendo elegir como tomar un mandato en el gobierno, Ujú. ¿verdad? Yeah. Entonces, lo que yo entiendo de política es alguien que está dirigiendo un sector, o en este caso un país, o un estado, un municipio, Yeah. y está rigiendo leyes y dando órdenes, ¿verdad? Ujú. De lo que se va a hacer en la comunidad. Yeah. Eso es lo que me viene a la mente al escuchar política. No, ¿cómo Sí, no, decirlo? precisamente la política es el arte de gobernar, Sí. ¿verdad? Según la definición de política es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados, o sea, quienes se encargan de gobernar, o sea, los que se inclinan a esta profesión, por así decirlo, vamos a llamarlo Ujú. así, digamos, su deseo es, poniéndolo en el buen sentido de la palabra, es tratar de hacer algo por la sociedad, ¿no? Ujú. Es porque quizás a lo mejor tienen un aprecio a su comunidad y quieren que su comunidad le vaya bien en los próximos años. Ujú. Eso es lo que podría decir en el buen sentido de un político, ¿no? Ujú. Creo que lo mejor de aunque en estos tiempos no sé, no quiero meter las manos, pero la cultura... Como dijo el presidente de tu país, no metan la mano al fuego por nadie. Ajá, no, es que la cultura de Latinoamérica, de los latinoamericanos, en cuestión de política, estamos bien tirados al piso, man. Sí. O sea, si vos, por ejemplo, en mi país, ¿dónde están los presidentes anteriores a nuestro gobierno? Encarcelados. Al presidente actual. Encarcelados. La Presos. mayoría de ellos. Otros huyendo del Salvador, del país de la ley, directamente, escondiéndose. Exacto, es precisamente por eso es que cuando nosotros hablamos sobre política, lo primero que se nos viene en mente es pseudopolíticos, que son personas mafiosas, son personas que tratan de robar el dinero del pueblo. Entonces es por eso que tal vez mi postura o la postura de Julio quizás no va a parecer tanto a la de otros hermanos que quizás viven en España, viven en otros países diferente al nuestro, ¿verdad? Pero ahora, volviendo al punto, y no sé si es bastante temprano a tocar este tema, ¿cómo ves vos el que un cristiano se meta en este mundo de la política? Fíjate que tengo diferentes posturas dentro de mí, fíjate. Tengo una postura que me alineo a esto que es la política, y otra postura dentro de mí que no se alinea a eso. Yeah. Entonces estoy en una forma neutral. Una de las razones por las cuales me alineo, y no sé si lo estoy interpretando mal, pero Jesucristo dijo de que somos la sal de la tierra. Si la sal fuera quitada, esto sería insípido. Ujú. ¿Me entiendes? Yeah. Con eso de que Jesucristo dijo que somos la sal de la tierra, la política tiene mucha influencia, Ujú. ¿verdad? Sí. Tiene tanta influencia de que las leyes que vienen para un pueblo, si hay cristianos en medio de esas decisiones, son leyes buenas, favorables al pueblo de Dios. Ujú. Y una de las razones por las que no, en la otra parte, contraparte de lo ¿cómo se diría? Por la que no estás de acuerdo. Por la de que no estoy de acuerdo de que un cristiano se envuelva en estas cosas, Ajá. sería porque hemos sido llamados a hacer luz, y recordemos de que en medio de la política se mueven muchas cosas, Sí. cosas negativas, Sí, ¿verdad? Se mueve el fraude, se mueve, ¿me entiendes?
lavado de dinero, muchas cosas que no están de acuerdo con un Sí. cristiano. Exacto. Entonces, por eso estoy entre un sí y un no, ¿me entiendes? Cuál es la postura correcta. Pero si me preguntas a mí como ser humano, como cristiano y como persona, ¿cómo lo diría? Como ciudadano, yo me quedo en la forma neutral, en el medio, donde no me meto en la política, pero sí tengo el derecho como cristiano de ejercer mi voto y tratar de elegir quién es la persona correcta. Ya. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, esa es la forma en la que estoy. Y creo que gran parte de la cristiandad piensa de esa forma, ¿verdad? Y yo la comparto también, o sea, mira, como vos expresaste dos posturas, ¿no? De igual forma, y yo entiendo esas dos posturas, y por eso es que te decía que mientras veníamos en el carro, que para mí las dos posturas son válidas. Las dos posturas tienen razones suficientes para decir, bueno, podría ser que sería bueno de que una persona se comience a meter en la política porque de alguna forma puede llegar a cambiar algunas cosas dentro del sistema. Mientras no haya nadie que nos represente en las posiciones de gobierno, va a ser bastante difícil de que nosotros tratemos de cambiar las leyes que se están imponiendo. O sea, aquí en los Estados Unidos hay muchas leyes que se le están imponiendo al ciudadano común. Y entonces nosotros realmente no hay quien nos represente y que se pare y tenga voz en el gobierno para decir, hey, no, esto no debe de ser así. Entonces, por esa parte yo entiendo que sí, como que podría ser buena idea el que una persona se meta en la política, una persona temerosa de Dios. Ahora, espérenme, yo entiendo, yo conozco bastantes que quizás me van a comer aquí con esto. Esperen, miren todavía todo el video, todavía falta bastante. Mira, si nos vamos a la Biblia, brother, ahí en la escritura, yo puedo encontrar algunos hombres de Dios que estuvieron involucrados en puestos de gobierno. Esa es otra cosa buena. Sí. Por ejemplo, uno de los que estuvo involucrado en esto fue José. José, el soñador. El soñador. O sea, cómo Dios lo llevó. Y lo que me llama la atención es que él no buscó esa posición. Dios lo colocó ahí por un propósito divino. Dios lo colocó ahí por un propósito divino. No fue que a él de repente se le ocurrió. ¿Me entiendes? Entonces, y entendemos por la escritura entendemos que lo que él hizo, ese puesto que él obtuvo ahí, fue de mucha bendición para el pueblo de Dios en aquel entonces. Otro que también estuvo en posiciones bastante altas dentro del gobierno fue Daniel. Daniel fue otro personaje que te digo que de alguna u otra forma influyeron dentro de esos gobiernos paganos, ¿verdad? Tal vez ellos no compartían, o sea, si vos te pones a analizar estos hombres jóvenes, creo que eran en ese entonces, eran tipos temerosos de Dios. O sea, no había tacha alguna con ellos. O sea, eran personas de respeto. Sí. Entonces, y yo creo que una persona que quiera meterse, un cristiano que quiera meterse en la política, primero sus bases deben estar bien cimentadas en la roca que es Cristo. Porque es que yo entiendo esto, brother, que la política no es para cualquiera. No, fíjate, no. Acabas de decir algo interesante que me llamó la atención. Dale. Y es que de Daniel, lo que sucede de Daniel es que él no obedeció las leyes terrenales. Y dijiste ahorita de que tiene que ser una persona que directamente temerosa de Dios. Y lo que sucedió con Daniel es que el rey dio un edicto donde le mandan a decir a él de que no puede y que no puede orar a su Dios, no puede hacerlo. Y dice la Biblia de que él desobedeció la orden del hombre y obedeció la orden de Dios, que fueron orar 3 días, y él lo hizo 3 veces al día lo hacía y con la ventana abierta. Directamente él estaba obedeciendo más a Dios que al hombre. Y eso es lo que se necesita hoy en día. ¿Qué hubiera hecho un cristiano promedio? Promedio.
Y es que mira, esa pregunta la que me acabas de hacer a traer fuego, viejo. Porque es que lastimosamente ahorita dentro de la iglesia hay muchas personas, men, de que prefieren agradar al ojo, agradar al hombre. Hay personas, men, de que lastimosamente como cristianos dejan mucho que desear en la forma donde se les da una ley, Sí. o se nos da una ley que va en contra de Dios. Y nos alentamos un poquito más a esa ley en contra de Dios porque queremos que aquel que está en la posición más alta nos vea como un buen ciudadano, nos vea como una buena persona. Tremendo. Y es una lástima donde muchos cristianos muchas veces, y me incluyo yo, somos partícipes de cosas así. Ya. ¿Verdad? Yo conozco, fíjate, personas cercanas, no voy a decir nombres, ¿verdad? Que por un tiempo fueron buenos creyentes, eran entregados a Dios, pero cuando ellos comenzaron a meterse en eso de la política, en eso de los partidos políticos y todo eso, ese fue su fin espiritual. Ya no se les volvió a ver en la iglesia, ya su forma de pensar era diferente, y ahí es el detalle. No cualquiera está preparado para ser político. Sí. No cualquiera está preparado para entrar en la política, O sea, verdaderamente debe ser un llamado especial, un plan divino de Dios, algo que Dios quiere hacer con esa persona, a través de esa persona, en ese momento. Yo considero así. En lo personal, yo no siento ninguna inclinación a la política. Es mi forma de pensar, pero yo quiero traer esta pregunta acá a la mesa. Yo entiendo de que un cristiano sí podría optar, ¿verdad? Digamos, en ocasiones ya por la providencia de Dios, ¿verdad? En ocasiones especiales que Dios decida, Dios quiera hacer algo en este tiempo con ese país a través de un cristiano. Dios puede hacer eso, y yo entiendo de que ha habido muchas personas que Dios las ha levantado con ese propósito, Sí. ¿verdad? Que se han metido en la política y han sido de bendición, han cambiado algo en el gobierno, han cambiado algo en el sistema, ¿verdad? Lo mencionamos a través de la Biblia, y en la actualidad también podemos escuchar historias sobre ese tema. Sí. Pero para un pastor, ¿vos qué pensás? ¿Crees que es correcto de que un pastor que ha sido llamado al ministerio, que valga la redundancia, el ministerio requiere de mucho tiempo, requiere de horas, requiere de estudio, requiere de dedicación, requiere de apacentar las ovejas? ¿Crees que un pastor debería de involucrarse en la política o aspirar por un puesto, una posición en el gobierno? Fíjate que yo pienso de que si esa persona, no voy a llamar pastor, lo voy a llamar así, esa persona aspira a otras cosas, no es su llamado ser pastor. No es el llamado Estoy de de él. acuerdo con eso, lo que decís. No es el llamado de él, porque en realidad acordate de que el llamado, fíjate, muchas ocasiones he tenido pláticas con personas que me dicen de forma sarcástica, ya me voy a hacer pastor para yo andar bien también, ya para tener, pienso que has escuchado personas que tienen así, que también se quieren hacer pastores para ganar tanto dinero, que se creen que los pastores tienen cierta ganancia, ¿verdad? Sí. Y yo les he dicho, es que en realidad el llamado a eso de ser pastor no viene de parte de un hombre, viene de parte de Dios. Sí. Y con esto lo que te quiero dar a entender es de que si tal persona siente una inclinación a llegar a tal puesto y está usando el ministerio o un pastorado para llegar a tal cosa, no es llamado para ser pastor. Sí, definitivamente yo pienso también de que una persona que ha sido llamada al ministerio no debería de involucrarse en esos asuntos. Yo creo que no es correcto, porque es que va a descuidar las ovejas, va a descuidar la iglesia. Exacto. Y habrá muchas ocasiones en que se le va a hacer obligatorio estar en diferentes actividades, y creo que no se ve bien, brother. Yo creo, en lo personal, yo creo que no se ve bien que un pastor se involucre en cuestiones de la política, o que deje el pastorado por buscar una posición en el gobierno. Creo que
no sé, como que, ¿será verdaderamente llamado Como que no al cuadra. ministerio? Algo como que no cuadra, porque no creo que Dios de repente le diga, no, ¿sabes qué? Ya no, vete para no creo. Simplemente no estoy muy de acuerdo de que... Es que el ministerio requiere de mucho tiempo y no puede estar lidiando con ambas cosas también. Entonces, sí. Fíjate lo que se me viene a la mente cuando Jesucristo le preguntó a Pedro si lo amaba. Y dice la Biblia que Pedro le respondía a Jesucristo, Señor, yo te amo. Y la respuesta de Jesús era, apacienta mis ovejas. Y llegó Jesucristo y le preguntó hasta creo que 3 veces. Y a la tercera vez Pedro como que se entristeció. Sí. ¿Verdad? Se entristeció de que Jesucristo le preguntara tanto de que si lo amaba. Y que la respuesta de Jesús era, apacienta mis ovejas. Y de esto puedo tomar yo o pensar yo de que uno de los motivos que quizás Pedro se ha de ver entristecido era porque el cargo de lo que Jesucristo le decía, apacienta mis ovejas, ha de ser un cargo grande. Sí. ¿Verdad? Sí. No es que el hombre te lo va a dar ese cargo, es Dios que te da ese cargo. Exacto. Y pienso yo que Pedro se ha de ver entristecido porque imagínate que con una vez que te preguntan algo, tú respondes y esa persona recibe la respuesta, está seguro de lo que estás diciendo. Pero que te lo pregunten 3 veces, ya te entra en duda. ya te pone en duda. Te pone en duda, ¿será que en realidad? Te pone en dudas. Entonces me imagino yo de que Pedro entendió de que Jesucristo le hacía esa pregunta porque el cargo es grande de apacentar las ovejas. Sí. ¿Verdad? Y fíjate, yo pienso de que si para el Señor, y más que todo en la iglesia primitiva, en los tiempos de Pedro, los apóstoles, Pablo, todos ellos, hubiera sido de tanta importancia ser político, a Pedro no lo hubieran llevado ante los reyes para que declarara todo lo que andaba haciendo en el nombre del Señor. A Pablo no lo hubieran llevado ante los concilios para declarar todas aquellas cosas que estaban sucediendo en las iglesias. Exacto. Ellos hubieran formado parte y hubieran sido buenos, pienso yo, porque hubieran usado también la Biblia para hablar cosas ante las leyes de las que existían. Ya. Pero no era ese el llamado de Dios para ellos. Y es que sí, brother, o sea, tienes mucha razón lo que decís. Y hay una frase que dice, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y esto me recuerda, ya que hablaste de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Y en la historia de la iglesia, brother, se da esto. En el año 300 y algo, la iglesia se casa con el Estado, con el gobierno. Y antes la iglesia de casarse con el Estado, con el gobierno romano, la iglesia había sido una iglesia sufrida, una iglesia que había sido perseguida por alrededor de 300 años, pero que a pesar de todo eso, seguía viva. A pesar de todo lo que había sufrido, esta iglesia se mantenía con un temor de Dios. Pero cuando la iglesia se casa con el Estado y ya el emperador Constantino decide parar la persecución, ahora todo lo bueno, todo lo mejor era para los cristianos. Pronto la iglesia fue cambiando, Pronto la iglesia fue cambiando. Antes la iglesia estaba, digamos que caminaba a pie. Ahora los pastores eran llamados a Roma y los iban a traer en carruajes. O sea, eran tratados de la mejor manera. El mejor traje era para los líderes. En Ferrari. Sí. Haz de cuenta que antes andaba a pata y después el emperador les mandó comprar un Tesla. Un Rolls Royce como el que vimos ahorita. Ajá, entonces lo mejor era para ellos. Inclusive, brother, los templos paganos se los entregaron a los cristianos. Para que, o sea, imagínate qué poder estaba teniendo la iglesia. Pero hay una frase también que dice que dice el poder corrompe. Poco a poco la iglesia fue cambiando y después la iglesia dejó de ser la iglesia del Señor. Siglos más adelante lo que vemos es un monstruo de iglesia. La iglesia se convirtió en un monstruo que era capaz de asesinar a todo tipo de personas que no estuviera de acuerdo con lo que ellos dijeran. O sea, cualquier creyente que se levantara diciendo que lo que estaban haciendo no era correcto, lo mandaban a matar, brother. O sea, prácticamente esa ya no era la iglesia del Señor. Entonces, y como te digo, a través de la historia hemos visto
que cuando la iglesia se roza con el gobierno, las cosas se corrompen, las cosas, o sea, ya después ya no tenés valor de decirle al presidente o al gobernador de que está haciendo cosas malas porque sabes que te está maiciando. Ajá, entonces todas esas cosas, creo que es bien tremendo. Sí. Es bien tremendo y creo que si vamos a hablar sobre este tema, creo que no es correcto, por lo menos en mi postura, de que la iglesia en general se case con el gobierno, se case con el Estado. Con el Estado, con los políticos, Sí. ¿entiendes? Fíjate que lastimosamente los políticos saben a quién dominar muchas veces. Porque es que no sé si decirlo, pero fíjate que, bueno, lo voy a decir abiertamente, todos modos, somos libres. Dale. Cuando el presidente Trump, quien en ese tiempo fue presidente, se tiró a querer buscar la presidencia, parece que fue en el 2016 o 17, por ahí en esos tiempos. 16. ¿Verdad? Ese hombre pasaba en las iglesias, dentro de las iglesias. Ese hombre se metió a las iglesias. Ajá. Y se supone que el partido por el cual él corre es un partido cristiano. ¿Verdad? Un partido conservador, por así decirlo. Conservador, un partido cristiano, lo cual es bueno, por eso estamos diciendo nosotros de que de alguna forma un hombre hecho y derecho que se meta a la política, que sea enviado por Dios, así como lo fue Daniel, como lo fue José, es bueno porque cambian leyes y hacen cosas que están directamente de acuerdo con Dios. Sí. Pero cuando el presidente, cuando el señor Trump comenzó a meterse a las iglesias, él estaba dando un mensaje también de odio. Esa es la cosa que te digo, man. Estaba dando un mensaje de odio, de racismo. Y habían muchos cristianos que usaban los altares para orar por él. Cuando por la otra parte había un mensaje de odio donde nos estaban, a todos los cristianos nos estaban directamente, los que venimos a este país de forma no legal, directamente nos estaban excluyendo. Sí, es tremendo. Y se usaron los altares hasta para orar por él, ¿me entiendes? Sabiendo de que él estaba dando un mensaje discriminatorio, que estaba dando un mensaje donde estaba trayendo odio entre los mismos, muchas veces los mismos latinos entre nosotros. Ya. Porque hubo mucho roce entre latinos, ¿me entiendes? Y algo como que no cuadraba ahí. Algo no cuadraba. Sí, y trajo una disensión bastante grande. Claro que gracias a Dios nos guardó la mayoría, ¿verdad? Muchos, sí. Dios nos guardó, no permitió que nos sacaran de este país, lo cual le damos gracias a Dios porque es Dios el que nos ha guardado y es el plan de Dios. Pero el punto de lo que quiero llevar es de que había muchos altares donde este hombre hasta se le ungía, se oraba por él. Yeah. Cuando este hombre acababa de dar un mensaje discriminatorio, de odio, un mensaje de odio, sí, incitando al odio. Mi pregunta es ¿está eso de acuerdo con Dios? Donde tú puedes beber de dos aguas diferentes. Definitivamente no, man. Y algo que quería decir es con respecto a que muchas veces vos decís que oraban por ellos. La otra vez hablamos sobre los altares y todo eso. Uh-huh. Yo ahí sí no estoy de acuerdo de que un político se suba a un altar para promover su agenda política. No lo veo bastante bien, uh-huh. ¿Verdad? Que un político se suba a un altar, en este caso, para que oraran por ellos. Y muchas veces eso es lo que suele pasar, inclusive en nuestros países. Uh-huh. Eso suele pasarme, que los políticos llegan a pedir oración, y está bien que pidan oración, pero el subirse al altar creo que no lo veo muy correcto. Sí, fíjate. Dale. No. Yo vi a un expresidente de un país hermano de nosotros que uh-huh. cuando se inauguró una de las iglesias más grandes de Centroamérica, ese expresidente subió al altar y a exaltar directamente al hombre que había abierto la iglesia. Y es que desde ahí nos damos cuenta de algo, de que el deseo del hombre es siempre ser exaltado o exaltar a alguien más, uh-huh. muchas veces. Tremendo. En eso se basa muchas veces la política, ¿me entiendes? Cuando el altar no es para eso.
ahí es donde yo digo que no debemos mezclar las cosas. ¿Verdad? No debemos mezclar las cosas porque no va bien, men. No es bueno que la iglesia se mezcle con la política en ese sentido. No es bueno de que, yo pienso, brother, que no es bueno de que uno tome bandos en ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, mencionabas el caso del expresidente Donald Trump, que por un lado él decía que era cristiano, pero por otro lado no mostraba que era creyente en realidad. O sea, mostraba otra cara. Y eso como que deja mal parados a los cristianos. Porque para muchos ese es un prototipo de un cristiano, ¿me entiendes? En el gobierno. Un ejemplo. Un ejemplo. Entonces, sí, mejor... No, bro, es que por eso te digo, es que la política es bastante tremenda y siempre uno que se enreda en todo eso no acaba bien. Sí. ¿Verdad? Y si Dios no te está llamando ahí, si Dios no te está llamando a la política, mejor no te metas. Exacto. ¿Verdad? Sí. Ahora, si Dios tiene un plan contigo con respecto a eso, pues primeramente busca de Dios y espero que de alguna otra forma nos ayudes para que este sistema pueda cambiar. Pero eso sí, primeramente busca de Dios, del reino de Dios y su justicia, empápate de Dios para que de alguna otra forma pueda ser de bendición y no te dañes, no te corrompas en el proceso de esto, porque Sí. o sea, ahí se mueve todo. Ahí eres tentado a todo. Y entonces, bajo la cultura que nosotros hemos vivido sobre los políticos, ninguno sale bien parado en eso. No, porque hay un expresidente que fue de Arena en El Salvador, de apellido Saca, que se decía que era cristiano En también. todos los programas decía que era cristiano o que oraban por él y todo eso. Aquí anduvo en el área esta. Sí, muchos. Imagínate, y terminó robándose Está preso, ¿no? Mucho dinero, está preso. Y ahora quiero preguntarte acerca del presidente actual en El Salvador, de Nayib. Fíjate, acabo de escuchar un video donde está hablando con uno de los presentadores famosos de El Salvador, del canal de TCS Noticias, con Moisés Urbina. Y este presentador le quiere como hacer entender a Nayib de que él se está queriendo ganar las iglesias, o sea, Sí. los cristianos, con lo que él está haciendo, que se está metiendo en, como le dio a entender como que se está metiendo en las iglesias Está y todo tratando de ganarse. y todo eso. Y fíjate, la respuesta de Nayib es de que le dice, es que Dios no está limitado adentro de esa iglesia. Ajá. Dios no está ahí Parece solamente. Ajá. Dios está en tu corazón, Dios está en este ser, le dice, Dios está en mi mente, en mi alma, y si yo le hablo a Dios, Él me escucha. Y me gusta tanto la respuesta de él porque lo que el presentador quiere hacer es como opacarle lo que le está queriendo hacer, ¿me entiendes? Ajá. Pero la respuesta de Nayib diciéndole de que Dios está en todos lados y de que Dios se manifiesta donde Dios quiere manifestarse, es de que el corazón del hombre depende mucho cómo Dios va a actuar a través de la política. Porque si nos fijamos, muchas personas tenían comentarios negativos hace 6, 7 años en nuestro país, que ahora nuestro país ha venido a ser uno de los países más seguros de Latinoamérica. Sí. Y con la respuesta de Nayib, al decirle a este presentador es que Dios está aquí, Dios está en el set, Dios puede estar en donde Él se quiera manifestar, donde tú lo llames. Con esa respuesta Él está diciendo de que no depende, muchas ocasiones, no depende de lo bueno que quieras hacer, sino de cómo está tu corazón. Por ejemplo, en la política, sabemos que lo que Él ha traído a nuestro país, que ha traído una mejora en la forma donde Dios lo ha liderado para que ¿cómo se diría? La seguridad cambie demasiado. Ha cambiado mucho el turismo, muchas cosas que han sucedido diferentes en nuestro país. Y una de las cosas que llama la atención es que Él ha llamado al pueblo a oración. Han habido ocasiones donde ha llamado al pueblo a oración. Y otra cosa con la que quiero agregar en esto es que el corazón del hombre muchas veces anda buscando poder, ¿verdad? Y lastimosamente en la política donde lo que más hay es poder. Sí. En la política lo que más vas a encontrar es poder. Y todos entendemos, fíjate, mi pastor me dijo algo cierto día donde vivimos en un mundo
directamente tirado, un mundo dañado, el sistema está dañado. Sí. ¿Verdad? Donde vivimos, la Biblia dice de que Jesucristo mismo dijo que el Dios de este siglo era el mismito diablo. Tremendo. El Dios de este mundo, de este siglo. Y no podemos nosotros cambiar un sistema dañado, muchas veces queriendo apantallar cosas. Uh-huh. El llamado de Dios es que nosotros de corazón seamos diferentes. En serio. El llamado de Dios es que nosotros de corazón traigamos ese cambio. Uh-huh. ¿Y por qué traigo a relucir ese video? Porque la respuesta, el deseo del presentador era humillar a Nayib. Hacerlo ver mal. Pero Nayib, la respuesta de él, lo que terminó diciéndole es que no puedes limitar a Dios. Okay. Si yo me meto en una iglesia y Dios está ahí, pero si salgo de la iglesia Dios sigue estando conmigo. Uh-huh. Y muchas veces, pienso yo que el deseo de Dios con los políticos muchas veces es que ellos sean primeramente los que tengan el cambio. Uh-huh. ¿Verdad? Exacto. Ellos tengan el cambio en su corazón, que ellos sean los que están transformados. Y como dices tú, nuestro llamado como cristianos, si tu llamado es ser nomás un cristiano y te orientas mucho a la política, pues no has sido llamado para hacer lo que estás haciendo en el ministerio. Yeah. Tu orientación quizás es otra cosa, no es estar en un ministerio. Y el problema es que con tu ideología de político en un altar estás dañando miles de personas, porque muchos han de estar escuchando tu mensaje. Yeah. ¿Verdad? No, es que fíjate que he escuchado también, y ya quizás para terminar, he escuchado también, o sea, he visto que pastores dicen, hey, Dios me ha llamado Dios me ha pedido que deje el ministerio por aspirar a la presidencia. Uh-huh. Y eso pasó en un país de aquí de Latinoamérica, un pastor bastante reconocido, bastante famoso en el ámbito cristiano, y el pastor dejó el ministerio con otro pastor y se volcó a esto, a la política, creó su partido político y fueron a las elecciones, pero no ganó. Y luego, meses después, lo vuelvo a ver ahí en la iglesia y no sé, pues como que algo no cuadra ahí, o sea, ¿Dios te dijo o no te dijo? ¿Estabas seguro o no estabas seguro? Entonces, no sé, por eso te digo que se mira mal eso. Se mira mal. Qué bueno que hubiera ganado, ¿me entiendes? Hubiera sido diferente, ¿me entiendes? O sea, directamente se quemó el sol. Sí, entonces, sí, por eso que digo que yo creo que para un pastor creo que no es muy correcto que se meta en la política en el sentido de querer adquirir o ganar una posición dentro del Estado, del gobierno. Sí. Creo que no lo veo correcto y por el bien del evangelio creo que mejor así. Si Dios te ha llamado a pastorear, pues hay que pastorear. Si Dios te ha llamado a evangelizar, a hacer algo dentro de la obra de Dios, pues quedémonos ahí. Pero yo entiendo también de que hay personas a quienes Dios les ha llamado a ocupar estos puestos públicos. Sí, correcto. ¿Me entiendes? Entonces yo no estoy en contra de eso, yo sé. Y bajo la Biblia lo podemos... la Biblia lo acredita. Los testimonios, los ejemplos que hemos dado de José, Daniel, entre otros... que si Dios te ha llamado, que dentro de la iglesia hay personas a las cuales Dios ha llamado a ocupar estos puestos públicos para de alguna u otra forma hacer un cambio en el gobierno. Así que, ¿no? No, y es que Dios escoge reyes y sacerdotes. Así es. La Biblia lo dice. Y fíjate algo que dijiste, que me llama la atención es también de que Dios, cuando Jesucristo estaba ante Pilato, Jesucristo le dijo, ese poder que tú tienes, nosotros te lo hemos dado. Ajá. Dándole a entender de que el poder de que ellos tenían como rey o como presidente, Dios se lo dio. Exacto, es que Dios quita y pone. Dios quita y pone. Y lo que sucede es que si Dios hubiera querido, o si Jesús hubiera querido presentársele a Pilato como excelentísimo presidente, si hubiera entendido de que el poder de Dios no estaba entre medio de la política o de esos hombres, Dios no los ha puesto. Pero cuando Jesucristo le dijo, nosotros te hemos puesto, ese poder viene de arriba, le está diciendo, depende de ti cómo vas a dirigir este pueblo. Ya, tremendo. Depende de ti cómo vas a tomar las leyes. Exacto. Y así fue. Como Pilato se lavó las manos y dijo, ay, nos vemos, nos guachamos. No, es tremendo, man.
Es tremendo. Ahora, la cuestión de las elecciones, creo que al elegir nuestro, digamos, futuro alcalde, presidente o gobernador, pues es de que pedirle sabiduría a Dios y no sé, el que más se incline por las cosas buenas, creo yo, ¿no? Sí. Aunque está difícil, pues. Está difícil, porque difícil. En realidad, pues, el hombre siempre es mentiroso, el hombre siempre engaña. Especialmente en la política, ¿me entiendes? Sí, no, hay personas que dicen que de religión y de política no les gusta hablar porque todos mienten, ¿verdad? O siempre hay problemas. Sí, o siempre hay problemas y se entiende, ¿me entiendes? Esto, sí. La religión no es buena, la religión no... Muchas veces la religión lo que hace es dañar a las personas, pero la relación personal con Jesús es la que te hace el cambio en la vida. La política no es buena, pero la política es necesaria en el mundo. Sí. La política es necesaria porque acordémonos que desde el rey Saúl, como Dios, el pueblo le pidió rey como los egipcios, como tenían los otros, Dios les concedió el deseo. Y Dios vino poniendo rey tras rey y el pueblo siguió haciendo lo suyo, los reyes se corrompieron. Es que te digo, como digo, el poder corrompe. El poder corrompe, sí, exacto, el poder corrompe y lo que sucede es que todo está aquí adentro en el corazón. ¿Verdad? Exacto. Si en tu corazón, Dios como dices tú, Dios lo llamó a la política, hazlo con excelencia. Exacto. Si Dios te llamó al pastorado, mejor hazlo con excelencia el pastorado. Sí. Y si Dios nos llamó a predicar en este podcast, hagámoslo con excelencia. Amén. ¿Entiendes? No vamos a estar ahí nosotros también tirándolos por el azul o el verde o el rojo. Sí, no. Creo que es de saber, es de ser sabios en ese asunto. Sí. ¿Verdad? Así que, no, bueno, eso es todo, hermanos. No sé si quieres agregar algo más. No, eso sería todo. Sí, cualquier cosa, pues ahí estamos. Estamos en los diferentes canales de televisión, en el 5611 aquí en California, en Visión TV también, Omega TV en Honduras. Omega TV en Honduras y también en las diferentes redes sociales. Así que eso es todo. Que el Señor me los bendiga. Amén. Gracias por conectarte. Llámanos 714-499-5708. Gente de Iglesia, el podcast.